funciones que se pueden afectar son las que nos ayudan a alimentarnos, que nos funcione el corazoncito y que nos funcione el sistema respiratorio. En la médula espinal, en un área de la médula cervical, hay un núcleo que se llama el núcleo frénico. ¿Sí? Y ese está distribuido entre los segmentos medulares de C3 a C5. La fractura fue de la tercera vértebra cervical, es decir, que ¿qué segmento medular se dañó? El cuarto segmento, o sea, en pleno centro del núcleo frénico. El núcleo frénico es el que da las fibras que salen por C4 o C3 y van al plexo braquial para dar origen al nervio frénico, que a su vez inerva el diafragma. La parte más dolorosa, más trágica de la lesión de Christopher Reeve, si bien era terrible que no pudiera mover sus brazos o no pudiera sentir, es que tampoco podía percibir dolor para protegerse, no podía generar movimientos básicos, pero principalmente no podía controlar su respiración. Él tuvo que ser conectado a un dispositivo que respiraba por él y que determinaba con esto que sobreviviera una década más. Esto sucedió en los 90, sí, casi unos 12 años más y falleciera en condiciones muy penosas. Entonces, el mensaje de todo esto es que el sistema nervioso central, y cuando estudiamos el sistema nervioso segmentario, aparte de que estamos revisando las partes más básicas de organización del sistema nervioso, también nos da las pautas de las cosas más vitales del mismo. ¿Ya? Y que van a dejar la pauta para que las cosas, a medida que vayan progresando, volviéndose cada vez más sofisticadas y complejas, nos dejen este pequeño estigma de que si la lesión afecta a nuestras áreas del sistema de la vida vegetativa, del sistema del control de nuestras funciones vitales o de homeostasia, los daños son catastróficos. Él hubiera vivido más, tal vez una penosa vida, pero hubiera sobrevivido si es que el daño hubiera sido más abajo, no hubiera comprometido ese núcleo. Una persona que sufre un daño de la corteza cerebral de su área motora y dice, Dios mío, qué pena, pobrecito, ¿no? Se le jodió la vida, no tiene la mitad del cuerpo, va a tener una vida más digna y más decente que una persona que presente un daño hipotalámico. Imagínense lo que significa que haya un daño del sistema de control hormonal y del equilibrio del sistema autónomo. ¿Sí? Entonces, guiémonos ya como una premisa de que el daño, si es que afecta a las áreas más nobles, a las más antiguas, a las más simples del sistema nervioso, ¿ya? Lo que provocan son catástrofes para la vida. ¿Ya? Y provocarán postraciones que llevan de temprana forma a la muerte. Bueno, hay algunas diapositivas acá que no tienen sentido que sean vistas, permítanme. Esto ustedes ya lo vieron, dominan, ¿no? Entonces, ¿por qué les va a dar? Me decían sus compañeros, doctor, creo que ya es muy tarde, pero si tal vez puede compartirnos las diapositivas. Digo, claro que puedo, ojalá tenga un tiempito y desde el hospital yo les envío. El relajo es, les dije desde la primera clase, si tienen dudas, escriban por interno, escriban al chat, en vez de estar mandando chistes, memes o stickers, manden preguntas, platiquen, hagan lo que ustedes quieran a través de ese chat, aunque sea mesurado y que aporte. Si es que ustedes desean pasar información o preguntar, están
toda libertad de hacerlo, pero nadie lo ha hecho. ¿Ya? Y desde la primera clase de estudiantes que decían, doctor, mándenos por favor los diapositivas, pero alguien me ha pedido. Chicos de avanzada ya debe haber hablado con los compañeros de otros semestres, pero como no me pedían los videos, pues ya se han conseguido los videos. Recuerden los componentes, ¿cierto? Las columnas de fuerza, la columna del cuerpo vertebral, de la formación de pedículos y láminas, que junto con la apófisis espinosa van a determinar el arco neural, el cual forma el techo del conducto raquídeo, ¿ya? Y que entre sus espacios dejan estos agujeros, denominados agujeros de confusión, para el paso por debajo de los respectivos nervios, de los nervios raquídeos. ¿Sí? Estos nervios que ya vienen a esta altura fusionándose en sus raicillas anterior y posterior para poder formar cada uno de los nervios raquídeos, o de los 31 pares de nervios raquídeos. En esto había que considerar un componente que es el que les digo, me llamó la atención que no recuerden o no sepan. Los ramos comunicantes grises y blancos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? No, los de práctica. No. Nadie. Ramos comunicantes grises y blancos. En el capítulo introductorio se les dijo, por cierto, que teníamos una raíz posterior, una raíz anterior, que se relacionaban con las astas dorsales y ventrales. Si es que esto consideramos, habrá que tomar en cuenta un componente somático, aferente y eferente, ¿no es cierto? Lo más distante del agujero ependimario, que equivale a el surco limitante como referencia, representa el grupo de células somáticas. Las del asta dorsal son aferentes somáticas, las del asta ventral eferentes somáticas. Las que están cerca de este sector, por otro lado, van a corresponder a los grupos neuronales o núcleos aferentes y eferentes de tipo visceral. Es decir, que la base del asta dorsal ventral será eferente visceral y la base del asta dorsal será aferente visceral. Al mismo tiempo, el vértice y el cuerpo de las astas ventral y dorsal serán somáticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Entonces, en este sentido, pues las fibras nerviosas que entran por el ganglio de la raíz dorsal, formadas por la neurona sensitiva, por el ganglio de la raíz dorsal, llegan hacia esta asta para hacer sus conexiones respectivas. Pueden ir a un área aferente visceral o una área aferente somática, o de plano cruzarse directamente hacia el área ventral para generar la forma más básica de organización del sistema nervioso, que es el arco reflejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que es también la representación más básica de función que hemos visto en la neurona y que hemos visto desde nuestras formas de excelenterado, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta? Órgano receptor, vía aferente, central de procesamiento, vía eferente, órgano efector. Entonces, este arco reflejo, pues sabemos que va a venir de un área, puede ser visceral o somática, es decir, de las vísceras o de la piel, ¿ya? Extero o interocepción, y van a venir por un mismo nervio, ¿no es cierto? De este nervio, bueno, va a venir una motora eferente que va a salir por aquí y va a terminar formando, pues, el nervio raquídeo. Ya, esta raíz nerviosa se ha formado de la raicilla dorsal y la raicilla ventral. Hasta aquí no hay problema. Pero recordemos que hay una situación con las motoneuronas viscerales. ¿Cuál es la ubicación de las motoneuronas viscerales? Para esto tenemos que recordar que hay sectores. El sector sensitivo, que está en el sistema nervioso periférico, representado por esta neurona, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Tenemos otro sector. En el sistema nervioso periférico también tenemos a la neurona
motora autónoma. ¿Sí? ¿De acuerdo? O también denominada vegetativa o visceral. Esta neurona se mantiene en el sector, en el sistema nervioso periférico, y este pues, va a ser el sector autónomo. ¿Sí? ¿Qué es el sector motor por excelencia? El primitivo, el primero que se formó. ¿Ya? Entonces, si tenemos el sistema nervioso periférico, sector sensitivo, sector autónomo o motor autónomo, tenemos acá el sistema nervioso central, que está representado, el sistema nervioso central, que es la representación de qué sector. ¿De acuerdo? ¿No se acuerda? Del sector intercalado. Todo el sistema nervioso central está formado por neuronas intercaladas, ¿ya? Excepto la motoneurona somática. Esa neurona sí va directamente a la ejecución, pero se quedó aquí anclada por el desarrollo. ¿Sí? El rato que se formó fue dictada por una señalización que se dio de la notocorda y formó un grupo de neuronas que iba a recibir el influjo de las intercaladas motoras, pero metida en el sistema nervioso central. Por tanto, la única que respeta la organización básica del sistema nervioso en sectores horizontales, ¿cuál es? La neurona autónoma. ¿Y dónde se ubicaba esta neurona autónoma? En unos ganglios, ¿verdad? Estos ganglios, ¿dónde estaban? Yo creo que es mi borrón. En la raíz dorsal. En la raíz dorsal. Motoneurona autónoma en la raíz dorsal. ¿Se entiende por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser, doctor, habla de la raíz dorsal? O sea, yo pienso que está en el sistema nervioso periférico. ¿Puede ser? Lo que acabé de preguntar, ¿por qué no puede ser? Porque ¿Y qué pasa con la raíz dorsal? es el sistema nervioso periférico. Es del sistema nervioso. ¡Es sensitivo! Ya. Entonces, acá vamos a tener, si es que decíamos entonces que la base del asta es de tipo eferente visceral. ¿Qué neuronas serán las que están acá? ¿Son neuronas motoras autónomas, neuronas motoras somáticas? ¿Qué neuronas son? Examen el viernes. Pero si se acerca eso es limitante, ¿Son entonces qué son? visceral. ¿De qué tipo? El motor. Oye, son células intercaladas. Están en el sector intercalado porque son del sistema nervioso central. Las únicas que respetaron la distribución en sectores, ¿cuáles fueron? Las autónomas, las motoneuronas autónomas, que no están ahí. Que son periféricos. Si no, hay unos gangliecitos, ¿no? Por acá, pegados a las vértebras, o que están formando plexos, por ejemplo, delante de los vasos sanguíneos, o se meten a los órganos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay aquí? Motoneuronas, ¿de qué tipo? Neuronas ganglionares. En ningún libro van a ver como motoneuronas vegetativas, porque son neuronas ganglionares. Pero su función, ¿cuál es? La de ejecutoras.
¿Sí? Ellas son las que mandan el axón para que la tripa se contraiga. ¿Ah? Una tripita ahí. Ahí está la tripita con rayos. ¿Sí? La glandulita secreta, ¿no es cierto? Entonces, esta neurona es la que emite el axón al órgano efector, por tanto es la motora de veritas, la que está en el sector que le correspondía y toda la vaina. Esta motoneurona somática de acá aparece después para ir al músculo estriado, ¿no es cierto? Y esta es la que va a formar pues los axones que van a irse por el nervio. Esta neurona entonces, ¿cómo recibe el influjo de la neurona integral o la interneurona? Aquí vienen los ramos comunicantes. Sale el axón de esta neurona, viene junto con la neurona motora, y el rato que entra al nervio raquídeo emite un pequeño ramo. ¿Sí? Este ramo que sale de acá se llama ramo comunicante blanco. Ramo comunicante blanco. ¿Por qué se llamará ramo comunicante blanco? Tiene que ver con la presencia o no de mielina. Mi doctora González, yo sé que usted estudia y que es muy capaz, sino que a veces se me patina. Pero esta, ¿será una fibra mielínica o amielínica? Mielínica. ¿Por qué? Porque por eso se llama blanca. Por esta vez, la poesía barata funciona así. Se llama blanca porque tiene mielina. Pues sí. ¿Y de qué tipo de fibra estamos hablando? Fibra C. Puta Ya, madre. ya, No. La C es la única que no tiene No, mielina. no, espérame. Es que no me olvido bien, no estoy pensando que todas mis neuronas al 100%. Fibra C. Ha dicho muchas cosas, ya va. Eso de Judas. ¿Cuántos tienes? No. Perdón. Dime una vez, doctora. Gracias. Las fibras preganglionales, las que están yéndose al ganglio, son fibras B, y esas son mielínicas. Entonces le dan el nombre al ramo comunicante, porque tiene mielina. Son ramos comunicantes con fibras preganglionales.